tal? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos. En nombre del Consejo Optometría de México, de su presidente, el doctor Abraham Bromberg, de Norma Hernández, de Sandra Hernández. Yo soy Luis Torres Albarrán y estoy muy contento de darles una vez más la bienvenida a este espacio donde cada mes, poquito más, poquito menos, tenemos oportunidad de platicar con alguna personalidad de nuestra comunidad que comparte con nosotros su historia de vida y parte de su experiencia profesional en beneficio de nuestra comunidad para ver qué más están haciendo algunas otras personas, algunas otras mujeres y hombres que están en nuestro mismo campo de acción y en ese sentido, pues, explorar algunas posibilidades para quienes están estudiando o para quienes ya están practicando, bueno, pues también posibles vinculaciones, áreas de estudio, en fin, conocer un poco más acerca de lo que se hace en la comunidad de optometría. Bienvenidos, muy buenas tardes y ahora pues doy paso a la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Me da mucho gusto recibir aquí en este estudio al maestro Aarón Bautista. Maestro Bautista, bienvenido, muy buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Sabemos que tiene usted una agenda muy apretada y justamente por eso es que queremos agradecerle una vez más que haya tenido oportunidad de hacerse este espacio y de compartir estos minutos con nosotros. No, pues al contrario, la verdad, gracias a ustedes por la invitación y pues si en algo podemos apoyar, aquí estamos. Seguro que sí, así será, estoy convencido de eso. Pasamos entonces propiamente a la presentación de nuestro invitado. Está aquí con nosotros el maestro Aarón Bautista Delgado, jefe de la carrera en optometría en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es licenciado en optometría por la misma Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, maestro en rehabilitación visual por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con diplomados en investigación en salud e investigación para el perfeccionamiento docente, también ahí en Iztacala, y con un fellowship en lentes de contacto por la Universidad Antonio Nariño de Colombia. También a lo largo de su carrera, el maestro ha tomado varios cursos en varios temas y algunos de ellos, es importante mencionarlo, están relacionados con su actividad docente. Ya él tendrá oportunidad de platicarnos un poco más a detalle al respecto. En materia de experiencia docente, precisamente él es profesor de asignatura A definitivo en las materias de clínica de diagnóstico de visión binocular, diagnóstico de salud ocular, atención primaria 1 y atención primaria 2. También es asesor adscrito a la clínica de optometría de 2007 a la fecha, instructor en el diplomado de farmacología y terapéutica ocular de 2012 a 2020 y ha sido a lo largo de estos años conferencista y ponente a propósito de diversos temas desde 2011 y hasta la fecha, hoy 14 de noviembre de 2024. Maestro, una vez más, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, nuevamente, gracias por la invitación y bueno, por la presentación también. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que esté acá con nosotros y vamos a comenzar la entrevista como solemos hacer con nuestros invitados, preguntándoles un poco cómo fue que llegaron a este ámbito de la optometría en materia vocacional, cómo fue que descubrieron este llamado, por qué decidieron estudiar esta escuela, en dónde lo hicieron. ¿Qué nos puede usted comentar para comenzar con esta conversación al respecto? Es un poquito, bueno, hay que echarse mucho tiempo atrás. Eh, pues bueno, en la universidad, cuando uno está por concluir el bachillerato, tiene derecho a lo que llamamos el pase reglamentado o pase automático. En él pues te dan opciones de inscribir una carrera de alta demanda y una carrera de baja demanda para que tenga uno la certeza de que pues tiene una carrera, ¿no? También la universidad desde aquel entonces realizaba una exposición que se llamaba Al Encuentro del Mañana, en donde pues se hacía la oferta de todas las carreras, tanto de la universidad como de las escuelas incorporadas, y pues nos mandaban, como bachilleres, nos mandaban para que viéramos cuál es el escenario, ¿no? En aquel entonces, pues yo tenía como primera opción muy clara la carrera de medicina, y pues el problema era cuál iba a ser esa segunda opción, ¿no? Entonces, en la búsqueda, vi el stand de optometría, y pues la verdad es que de momento leí el programa y lo que piensa uno es, ¿no? Ah, pues es como medicina de los ojos, ¿no? Entonces suena interesante, perfecto, ¿no? Suena bien. Después te das cuenta de que hay gente que tiene un desconocimiento importante de esto,
cuando yo dije, mi segunda opción es optometría, pues tenía en la colonia donde yo vivía, pues el dentista que me atendía y todo decía, de hecho me decía, no, es que oye, eso es de un curso, o sea, no pierdas tu tiempo en una carrera, eso es en un curso, ¿no? Y yo, pues no, suena bien, ¿no? Al final del día, bueno, me quedo en optometría, entro en el 14 de febrero del 2000, cuando termina la larguísima huelga del 99, Es correcto. entonces en un escenario muy, muy hostil, pues llego y así entre la verdad, el desconocimiento de la carrera, el desconocimiento de la facultad y el recién salido de esta situación, llego a la facultad y pues la primera clase es clínica uno se llamaba en aquel entonces, en donde pues el tema era ver las enfermedades que tenían alguna repercusión en el ojo, pero de una manera muy, pues muy light, porque apenas íbamos empezando, ¿no? En ese entonces la maestra Concepción Rodríguez, que fue la primera maestra que me dio clase, la verdad es que se metió tan de lleno al tema que yo estaba viendo y dije, sí, o sea, definitivamente esto es medicina de los ojos, ¿no? Entonces, como que sí me puede gustar. Todavía tenía un poco de, pues, hay que reconocerlo, un poco de recelo por no haberme quedado en medicina, ¿no? Y pues se va enterando uno que pues muchos de los compañeros de esa generación era como que el entorno que vivíamos todos, ¿no? La mayoría queríamos ser médicos y habíamos llegado ahí. Pues la realidad es que después jugando decíamos, pues optometría nos escoge, ¿no? Porque Claro. nosotros llegamos ahí buscando otra opción y terminamos pues muy, muy, muy clavados en la carrera, ¿no? A partir de ese 14 de febrero, pues fueron los 4 años muy intensivos porque teníamos la obligación de recuperar ese año perdido. Entonces fueron semestres intensivos, vacaciones más cortas. La verdad es que los maestros, yo creo que todos, ¿no? Después de un año de no tener nada, todos llegamos con mucho ímpetu y la verdad fue una exigencia que creo que a todos nos supo bien. Y entonces pues, la carrera me supo bien, esa es la realidad, ¿no? Quiero Conforme iba terminando, justamente mande. platicar un poco más a detalle, perdóneme que lo interrumpa, pero No, 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 quisiera yo adelante. platicar un poco más a detalle acerca de ese contexto. Usted arranca entonces en febrero de 2000, justo cuando termina la huelga. Yo recuerdo que la Así Policía es, Federal Preventiva entra a Ciudad Universitaria es el 5 de correcto. febrero, el 2 de febrero, por ahí en ese fin de semana, un domingo muy temprano, fue que irrumpieron en el auditorio Che Guevara y prácticamente ahí se comienza el desmantelamiento de la huelga. Y efectivamente, muy pocos días después se comienza a trabajar para que se reactiven las actividades, digamos, al 100% y en condiciones de normalidad, que ya usted nos está diciendo que llevó un poco de trabajo que efectivamente eso se cumpliera en todos los planteles. Pero quería preguntarle antes una cosa. ¿Usted había estudiado en donde? ¿En CCH, en prepa? ¿Dónde había estudiado la media superior para de ahí tener la oportunidad del pase directo a la superior? Ok, fue en la Nacional Preparatoria en el plantel 3, que está en Eduardo Molina y San Juan de Aragón. Ahí hice mi preparatoria. Pero había podido terminar antes de que empezara la huelga o se vio afectado por la huelga en ese último semestre de la preparatoria. Bueno, la prepa tiene, la ventaja, la prepa tiene plan anual. Ok, Entonces, la prepa terminaba el año el 30, en los últimos días de abril. ok. Entonces, la huelga empieza a agarrar fuerza en los primeros días de abril, más o Sí, menos. íbamos Entonces, regresando más o menos como de Semana Santa, cuando es empiezan correcto. las tomas de instalaciones, pero ustedes prácticamente estaban ya terminando el último año de la preparatoria. Así es, la realidad es que estábamos casi a la espera de ver o las calificaciones o si íbamos a hacer por los exámenes finales, ¿no? Entonces Sí, muchos profesores ya tenían todo listo, entonces realmente la alcanzamos a librar así, a penitas, ¿no? por un lado, pero por otro lado tenía usted prácticamente un año sin actividad. Quiero yo Es preguntarle, correcto. cuando comienza la huelga, ¿usted ya tenía su pase para la licenciatura en optometría o todavía no? El pase lo realizamos en la última semana de abril, la primera de mayo, pero de hecho nos llevaron a la Dirección General de Prepas, ya no lo pudimos realizar en los planteles, Claro. ya fuimos a la Dirección General de Preparatorias de la Nacional Preparatoria, perdón, y ahí es donde hacemos el trámite conforme marcaba el reglamento. Y sí, o sea, ya Y nada más me quedé esperando que abrieran. claro, en ese entonces, finales de abril, principios de mayo, la información acerca de la huelga apenas comenzaba a circular con más fuerza en medios de Así es. comunicación y entre la gente. Es muy importante decirle a las personas que nos acompañan, sobre todo a los más jóvenes, en ese entonces, por increíble que parezca, no había redes sociales, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había nada de eso. Entonces,
los medios de comunicación todavía eran, digamos, los tradicionales, la claro. comunicación no corría tan rápido como ahora. En ese momento que la huelga, digamos, llevaba un poquito menos de un mes de haber estallado, ¿cómo se sentía usted? ¿Cuál era su expectativa? Esto se arregla, decían, en 2 semanas, y luego comenzó a circular el chiste, sí, pero en 2 semanas santas, ¿no? Porque no, al paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que eso nos iba a resolver en 15 días. Cuando recién usted tiene ya su pase para la licenciatura en optometría, ¿cuál era su expectativa? ¿Era optimista en el sentido de que efectivamente en poco tiempo íbamos a poder retomar las actividades o comenzaba ya a tener algún recelo? ¿Cómo fue que vivió este proceso? Pues la realidad es que volvemos a lo mismo. De acuerdo, como el calendario de prepa es anual y termina antes, es un tanto generoso. Me explico. Un alumno regular a finales de abril, el último día del semestre, pues digamos que si no presenta ningún final ni ningún extra, tiene todo lo que es mayo, junio, julio y la primera semana de agosto de vacaciones. O sea, Es correcto. es el tiempo de regla. Entonces digo, obviamente pues casi siempre esperábamos finales, pero yo tenía en aquel entonces la conciencia, dije, de aquí a agosto se tiene que arreglar sí o sí, o sea, son mis Claro. vacaciones normales, ¿no? Y no se dio. Y no sucedió, es correcto. Sí, ahí fue donde empezó el entorno, porque bueno, pues eran mis vacaciones normales, pasó pues la razón esta de que estaba el proceso de que el rector iba a ser destituido o no, y ya se empezó a poner muy, muy fea la cosa por ahí de julio, empezando agosto, entonces ya se empezó a ver que no íbamos a empezar, ¿no? Que la realidad era que no íbamos a empezar, y sí me entró un poco la ansiedad porque digamos que me dio tiempo de pensar, decía, a ver, ok, no me quedé en medicina, me quedé en optometría, como tú bien dices, no hay redes sociales, los buscadores no, pues el internet no estaba al alcance de todos, lo poco que Claro, había, entonces era difícil encontrar en bibliotecas informaciones sobre optometría, por ejemplo, ¿no? Entonces va uno a los folletos, a los de a ver si encontraba algo que pues me llevara un poquito más de camino, la verdad también eran otros tiempos, me dijeron, pues si no estás haciendo nada, ponte a trabajar, y pues exactamente. nos fuimos a trabajar, ¿no? ¿En qué comenzó a trabajar en ese momento? Le pregunto porque me llama la atención que, bueno, efectivamente al final pudo superar este escollo. Hubo muchas personas, hombres y mujeres, que a la mitad de sus estudios o por comenzar sus estudios, algunos de ellos ya casi por Sí, concluir, tuvieron que suspender porque a la casa había que llevar dinero. Y entonces, claro. a la hora de buscar justamente ese ingreso, algunos en diferentes circunstancias y a diferentes niveles del curso de sus estudios, ya no tuvieron oportunidad de regresar. ¿Qué fue lo que hizo usted en ese momento? Pues bueno, la realidad es, termina, me dijeron mis papás, como dices, afortunadamente era como, ellos lo veían más con el sentido de que sí, o sea, aprenda que tienes que dejar un dinero, pero sobre todo es no pierdas el tiempo, ¿no? No sabes Claro, cuándo vas a regresar, haz algo. Me fui a solicitar trabajo a una tienda departamental de los que usan saquito rojo. claro, Entonces, ahí estuve de octubre a enero, cuando se empezó a sonar que posiblemente volvíamos, ¿no? Que ya estaban como que agotando los canales. Y mis papás, yo creo que tenían más miedo del hecho de que, típico chamaco, ¿no? Te empezara a gustar más el dinero que la claro. escuela. Y entonces me dijeron, a ver, ya se va a abrir, ve a dar las gracias porque te vas a entrar, ¿no? ¿A usted no le tocó la convocatoria para clases extramuros que a veces se daban ahí en los camellones? ¿Sí le tocó? O a lo mejor como era de nuevo ingreso a usted no, pero a otros compañeros de la carrera sí les tocó ese escenario. Sí, sí hubo el escenario de las clases extramuros. La realidad es que yo fui una vez, cuando dijeron, pues voy a conocer. Bueno, desafortunadamente, como era lógico, era un caos, ¿no? Era Claro, de que uno iba con su tira de materias. Yo soy del grupo uno, y entonces claro, decían, no, pero a ver, ahorita métete aquí, esta es clase de primero, ¿no? Y sí, entonces era así como que no sabíamos qué onda, y terminabas la clase y ahora, no, pues ahora aquí hay espacio, métete. Entonces dije, no, o sea, esto no no tiene está pies ni funcionando. cabeza, mejor me regreso, ¿no? Sí, Claro. la realidad. ¿Pensó en desistir? ¿Pensó en buscar otro lugar donde estudiar? ¿En alguna otra decisión? ¿O mantuvo usted, como siempre, esa, digamos, esa esperanza o esa decisión de que efectivamente ya el 2000 efectivamente hiciera posible que todo fuera regresando a la normalidad? Pues ya cuando llegamos
a enero, que se veía que la cosa podía funcionar, no, ya lo tenía claro. Cuando sí me pasó fue en el proceso de agosto-septiembre del 99, porque pues obviamente es cuando empiezan los calendarios escolares de todo esto, ¿no? Entonces, mis padres me decían, pues, si no te vas a querer aventar, busca qué hacer. En aquel entonces, ellos decían que yo me debía de meter a ser maestro, ¿no? De primaria o de Ok. secundaria, porque les ayudaba a mis compañeritos, mis vecinos ahí, pero yo decía, no, en aquel entonces yo estaba negado a ser docente bajo cualquier circunstancia. Entonces decía, Ok, no, 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 pero no sabía qué hacer, entonces me metí a trabajar, fuimos esperando el tiempo. En enero veíamos que el panorama podía mejorar, entonces dijimos, o sea, no, me sigo y esperamos de aquí a mayo, ¿no? Que era lo normal. Si no pasa nada, entonces sí, tengo que buscar un plan B de vida, ¿no? O sea, totalmente, claro. pero todavía estábamos en veremos. Sobre todo que esa primera parte de la huelga, todo el verano de ese 1999 fue calentándose cada vez más. Se habían Sí, instalado mesas de diálogo y eso quizá en algún momento alentó la esperanza de que hubiera una pronta solución, pero esas mesas terminaron rebeldes de ambos bandos. Entonces, ahí justamente es como usted lo correcto. comenta, creo que cuando se fueron dando esos hechos, el ánimo comenzó a volverse un poco más sombrío, como que ya no había tanto margen para el optimismo y más bien cada quien fue buscando como algunas decisiones, algunas opciones y tomando decisiones. Afortunadamente en su caso tuvo el respaldo de casa, mantuvo la serenidad y bueno, ya en enero, prácticamente 6, 8 meses después de que había comenzado el conflicto, ya las aguas se habían calmado un poco más y había nuevas perspectivas. ¿Cómo es que comienza, ahora sí ya retomando esto que usted nos había comentado al principio, cómo fue ese primer semestre o ese primer año, como bien dice usted, con esta ansia de toda la comunidad por recuperar el tiempo perdido, con este ímpetu de querer hacer las cosas después de haber estado tanto tiempo fuera? En Iztacala, particularmente, ¿cómo fue que se vivió este regreso a la normalidad? La verdad, bueno, a mi entender, y sobre todo ahorita que, pues bueno, yo estoy del otro lado, creo que fue intenso. La verdad es que considero que fue intenso porque, pues al estar la escuela abierta, ya llegamos todos los alumnos, ¿no? O bueno, los que no desistieron, como bien dices, ¿no? Claro, Llegamos todos y entonces fue el caos y de nuevo, intégrate. Y por ejemplo, en nuestro caso, del punto de había un grupo que de algún modo siguió un poquito en extramuros y llegábamos los que nunca habíamos ido, y entonces fue así como que no podemos separarlos de acuerdo a lo que les tocó en la matrícula porque ya estábamos revueltos. Entonces la claro, administración decide, ok, el grupo de los de extramuros y el grupo de los recién llegados, ¿no? ok, Y nos dejan así. Y la realidad es que los maestros, o sea, yo lo noté, digo, hoy son la mayoría mis compañeros, algunos ya no están, fue muy intenso el trabajo, la verdad es que nos traían, o sea, hay que investigar esto, hay que exponer y terminaba la clase y pues su biblioteca está aquí abajo y está enfrente, para mañana que nos toque clase otra vez ya el tema tiene que estar así. Fue muy, muy intenso, los maestros estaban en un afán de que el tiempo se recupera sí o sí, y la realidad es que nosotros como alumnos, lejos de ver el rechazo, decíamos, pues sí, ¿no? Entonces estábamos tratando de darles el mismo rendimiento que nos pedían los profes y se volvió una experiencia bastante grata. La verdad es que puedo decir que fue bastante grato el paso por la universidad. ¿fue ese primer semestre ahí en Iztacala como cursar un año en un semestre justamente? Sí, casi, casi. Bueno, no un año, por decir, empezamos en febrero, lo tengo claro. El semestre normalmente empieza la primera semana de febrero y termina el último día, la última semana de mayo. Correcto, Entonces nosotros el semestre empezó en febrero, terminó en abril y no nos fuimos de vacaciones en junio, nos fuimos de vacaciones hasta julio y entonces ahí nos compactaron el año a claro. marchas forzadas muy intensas, y porque la verdad es que ya después con la oportunidad viendo los programas, los maestros no decidieron dar temas como que esto no importa, se cubre el programa, pero se cubre intenso, y eso Claro. creo que fue muy bueno. Por lo menos en mi experiencia, yo traía como si todavía un poquito de duda, híjole, y si la puedo hacer en medicina, Ajá. pero la verdad es que los maestros lo hicieron tan bien, a mi parecer, que yo dije, no, no, sí, creo que sí, esto puede dar para bien, esto me empieza a gustar, me quedo. Y así fue como continuó ya después con el segundo semestre y el resto de la Y carrera.
Así es. Pasando este arranque tan jaloneado, ¿qué más nos podría decir de la carrera? ¿Estaba ya usted convencido, ya más tranquilo con su decisión, con lo que iba poco a poco aprendiendo? ¿Qué más nos puede comentar Aarón Bautista en sus memorias de estudiante que haya sido estudiar optometría ahí en Iztacala? Pues la realidad es que lo puedo decir con cierto, con tranquilidad, pues fue intenso al principio, y en general fue reconfortante. La verdad es que era algo que yo no conocía. Estaba incluso dentro de mi panorama de medicina de los ojos, era algo que ni siquiera me imaginaba que podíamos ver. O sea, la parte, ver cómo integraban la parte óptica, la parte médica, de la investigación, la clínica, fue algo que me fue sorprendiendo mucho. Después, cuando tuvimos la oportunidad de ir a brigadas, yo creo que que al que le falte un poquito en brigadas termina convencido, ¿no? Eso de ver que la gente está dispuesta a esperar horas con tal de que tú lo atiendas y que eso hace que tú no te canses tan fácil, ¿no? Y ver la sonrisa de la gente y ver que la gente, pues viendo que trabajas, valora tu trabajo con un dulce, con una paltita, con un refresco. O sea, son cosas, el lado humano hace que termines de convencerte si algo te faltaba. La verdad, las brigadas fueron muy buenas, la atención a pacientes en general, el hecho de enfrentarte como tal a los pacientes, dejar tus prácticas de pares, de compañeros en donde te puedes equivocar y te da risa, o sea, pasar al escenario real en donde por traer una bata ya la gente te dice, doctor, aunque digas, Claro. híjole, no sé no sé lo que usted cree que yo sé, ¿no? Entonces, Pero ellos esa tampoco saben que usted no sabe. exactamente, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad grande que cae y que la verdad, bueno, yo creo, te hace sentarte. O sea, en ese momento te hace darte cuenta que ya es en serio, que ya dejó esta parte de ser la fase de prueba y que es de aquí para adelante, ¿no? Y eso, por lo menos a mí me pesó mucho. O sea, fue el hecho de decir, o sea, esto es lo que tengo que hacer y lo tengo que hacer bien. Sí, digamos como que terminó de asumir ya su papel, de hacerlo plenamente suyo y de continuar pues hacia donde lo llevara esa decisión. Es correcto. Que tiene una vena también muy social justamente esta carrera de optometría, por lo que usted Sí, comenta. Hay algunas escuelas donde hay oportunidad de comenzar a atender a pacientes ya propiamente en algunas de las clínicas, pero también está esta otra parte de las brigadas donde yo creo que sin duda se tiene una experiencia pues muy cercana con algunas realidades que se viven en nuestro país y que nosotros instalados en la comunidad acá de Ciudad de México o de algunas colonias de la Ciudad de México, porque esas realidades suelen convivir con nosotros, lo que pasa es que nosotros a lo mejor no volteamos muy seguido para esas zonas, pero sí claro. definitivamente marcan a las personas que deciden seguir este camino. Sí, definitivamente. La verdad es que la parte de atención comunitaria marca. Es correcto. Pues le agradecemos mucho que nos comparta este testimonio de lo que fue pues el cursar su carrera. ¿Tenía usted algún antecedente de algún familiar, algún amigo que hubiera estudiado alguna carrera en el ámbito de la salud o fue el primero en su familia? Nada, soy el primero que tiene una carrera en la familia y Ok. de hecho, pues hablando de visión como tal, pues afortunadamente de los dos lados, tanto familia paterna como materna, hemos sido muy sanos. Entonces, por ejemplo, el uso de lentes, por poner algo muy básico, Sí, pues nadie usábamos, ¿no? Y ya no hablemos de alguna patología ocular o algo, pero no ¿no? Ahí usaban sí. teniendo necesidad de usarlo, pero sin saberlo, o Pues era la porque realidad, gozaban de buena visión, pues. digo, al final de cuentas, cuando llegamos a clínica fueron mis pacientes y no, la verdad es que en familia se goza de una buena visión, entonces era, fue algo muy atípico en ese sentido, ¿no? Sí, sí, porque probablemente hubiera llegado a estudiar esa carrera por algún caso cercano de algún familiar Claro, con alguna enfermedad o algún tema así, pero bueno, en su caso no fue de esa manera y qué bueno, ¿no? Que todos en sus familias gozaban de buena visión y obviamente pues de salud visual. Quiero preguntarle ahora ya, continuando con este recorrido, ¿cómo es que después de haber cursado la licenciatura en optometría y en Iztacala, se decide por hacer esta maestría en rehabilitación visual y por qué es que la hace allá en la Universidad de Aguascalientes? ok, bueno, cuando yo termino la universidad, la licenciatura,
pues la realidad es que en mi último año me empieza a llamar la atención mucho esto de la docencia. Después de renegar, resulta que me empieza a gustar, ¿no? Usted no quería ser maestro en la huelga, no quería salir a No, trabajar con sus vecinos. sí, no, no, yo la verdad decía, no, o sea, igual y me entienden los que les explico, pero no. Al Claro, final, ya en mi último año, me quedo a hacer el servicio ahí en la escuela porque me empieza a interesar mucho. Entonces, pues empiezo a apoyar a mis profesores en clases, en asesorías, y me empieza a gustar, o sea, me empieza a gustar demasiado. Pero bueno, en ese momento no se da, yo salgo al campo laboral y me toca afortunadamente conocer varios entornos a lo largo de este tiempo. Empiezo trabajando igual en servicios de optometría muy básica, en la parte de refracción, pero para atención a empresas y convenios. ok, Entonces empiezo a trabajar en esa parte porque, pues a lo mejor está mal que lo diga aquí, ¿verdad? Pero yo siempre tuve la impresión de que yo no quería trabajar en una comercial. ok, Entonces yo decía, tengo que buscar otro escenario, empiezo a probar estos, fueron buenos, se aprende, se hace uno más ágil, esa es una realidad. Y pues muy poco tiempo después se presenta la oportunidad en la universidad. Desde el año 2007 pues afortunadamente se presenta la oportunidad, yo había dejado mis papeles y todo, me llaman, paso los exámenes y me quedo como asesor de la clínica de optometría desde ese entonces, ¿no? Empiezo a trabajar con los chicos de quinto y séptimo semestre, pues es el día a día, es irlos orientando en los procesos, es ir viendo cómo trabajan, y apoyarlos en la atención a pacientes y de inicio, pues no dimensionaba más, ¿no? Uno va tomando los cursos de forma inicial porque la universidad así lo manda. Nosotros como profesores tenemos que cumplir una capacitación mínima cada año. claro, Entonces, pues empiezan con cursos internos de profes, tanto de docencia como de optometría como tal. Y pues empiezo a tener ese tipo de cursos. Pero pues te das cuenta que realmente si quieres tener un poquito más, tienes que buscar el grado. claro, Entonces, pues empiezo a ver que como no es pues no es un secreto para nadie, y menos en aquel entonces, pues optometría no tenía algún posgrado, algo para ofertarse, tenía uno que encontrar equivalencias o ramas en donde le permitieran estudiar el posgrado, aunque no fuera directamente del área. Entonces, pues no encontraba, no veía, y en el 2014, sí, 2014, no, 2013 empieza el proceso. La jefatura de carrera en ese entonces, encabezada por la maestra Marta Uribe, consiguió un convenio con la Universidad Autónoma para que algunos profesores, quien quisiera, pudiera integrarse a la maestría. Entonces, pues yo hago mi solicitud, voy a hacer los exámenes, digo, al final de cuentas, siempre me ha gustado la visión binocular, entonces decía, perfecto, o sea, de aquí soy, puede ser. Nos daban la facilidad de que fuera en línea, entonces fue el primer proceso así como que en línea, decía, perfecto, no, no tengo que estar viendo cómo le hago con el horario de trabajo, y pues va, o sea, entramos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes a hacer el posgrado. En aquel entonces, si mi memoria no me falla, por lo menos nacional, era la única opción de especialización de nivel posgrado que tenía el país. Y creo que sigue siendo como tal a nivel maestría la única. Bueno, ya cambió de nombre. ok. Entonces ese fue el camino, como bien dice usted, un poco buscando el grado por la necesidad para tener también un campo de acción mayor ahí dentro de la universidad, dentro de Iztacala. Por lo que nos acaba de comentar, bueno, tiene usted ya 17 años ahí en actividad profesional, más los de la carrera. ¿A usted le gusta el fútbol soccer? Sí, Sí le gusta el fútbol soccer, me imagino que le va a los Pumas. híjole, no. No le va a los Pumas, bueno, no No, no, importa. no, es el equipo de la casa, pero No nos pues diga no. a quién, nos va, a quién le va, pero le Sí, preguntaba no. esto porque percibo en lo que usted nos comenta y sobre todo por la forma en la que usted nos comenta que si usted algún día jugara un partido en CU para los Pumas, si usted jugara, no voy a decir para qué otro equipo le gustaría más, pero si jugara para los Pumas podría ser un poco como el Jimmy Lozano o como el Chino Huerta, que cuando usted anotara un gol se levantaría la camisa y traería una camiseta que diría hecho en FESI, UNAM, ¿no? Me da la Sí, impresión de que es un totalmente. hombre muy institucional, que efectivamente vivió años en los que cursó su carrera, que para usted fueron pues positivos, favorables, y ha seguido ahí con esa misma comunidad. ¿A qué se debe esa decisión?
Bueno, pues primero, cuando yo estoy en mi último año, suceden cosas muy curiosas. Antes en la carrera de optometría teníamos, para pasar a quinto semestre, hacíamos un examen de habilidades clínicas, en el cual, pues si no pasabas ese examen, no importa que tuvieras el resto de tus materias acreditadas, no podíamos pasar a quinto semestre para atender pacientes. Entonces, pues lo presentamos todos y yo paso y mis amigos no. Ok, Entonces fue así como que yo llego solo en el sentido de, pues mis cuates, los del día a día no están, me integro en otro equipo, como así debe de ser, pero yo veía a mis amigos en sus clases, ¿no? Y entonces pues le pedí a mis profesores, dame permiso de ayudarte en la práctica, porque pues los voy a esperar a que salgan, entonces dame permiso, ¿no? Y me decían, sí, entonces la práctica de hoy es esto, en aquel entonces principalmente el profesor David Romero me dejaba entrar siempre y ahí estaba, y me empezó a gustar. La verdad, yo lo agarraba como voy a esperar a mis amigos y después decía, no, a ver, pues ya le explicaba a uno, ya le explicaba a otro y decía, oh, esto es agradable. La verdad, esto se tornaba muy agradable. Entonces, cuando yo le expreso al maestro David que me quiero quedar ahí, me dice, pues quédate a hacer el servicio, que te vean trabajar, ¿no? Pues me claro, quedo, sigo trabajando. Insisto, en aquel momento no se da, pero pues me quedo muy enamorado de eso, dejo mis papeles, digo, pues al final de cuentas tenía que trabajar, dejo mis claro. papeles, voy a buscar las oportunidades en otro lado y pues cuando me llaman, pues yo regreso, bueno, ahí tengo que hacer un paréntesis. La realidad es que siempre lo he dicho, la universidad me dio todo, me dio carrera, me dio hasta mi familia. Mientras estoy en mi proyecto de servicio social, conozco a la que es mi esposa actualmente. Entonces, pues de ahí optometría me dio hasta a mi esposa. Llego en el 2007, mis hijos crecen como muchos ahí entre los pasillos de la clínica. Entonces, la realidad, yo creo que no había forma de no ser institucional, ¿no? Me dio una carrera, me dio maestros muy buenos, me dio un trabajo, me dio una familia. Pues lo que me toca a mí es devolverle lo más que yo pueda dentro de mis posibilidades, ¿no? Es un testimonio muy conmovedor este que comparte con nosotros. Muchas gracias, maestro. Y ahora, justamente en esa línea que usted planteaba en la conversación, ¿cómo es que Aarón Bautista le retribuye a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la FES Iztacala, en su día a día como jefe de carrera de la licenciatura en optometría? Ya lleva pues varios años ahí en esta posición. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que usted ha encabezado, los que vienen? ¿Qué planes tiene? ¿Cómo está en este momento el maestro Bautista como jefe de carrera de la licenciatura en optometría ahí en Iztacal? La realidad es que tengo que decirte, pues realmente como jefe de carrera soy pues medianamente novel, tengo 8 meses en el cargo. La realidad es que lo que yo he podido tratar de retribuir, soy yo muy aspiracional, digo, yo lo que he podido corresponder, que creo que es lo más correcto, pues es trabajo. Desde el día uno he tratado de tener a los alumnos, explicarles con detalle, hacer cursos intersemestrales, darles asesorías. Y de ahí, pues me he ido abriendo camino en cuanto a las facilidades que me da la misma universidad, ¿no? Cursos de actualización, participar en programas de investigación, participar en colaboraciones con otros profesionales. Después me da la oportunidad de generar un programa académico de diplomado, pues hacemos un diplomado, le damos otra opción a la carrera de que los egresados puedan venir a especializarse. Eh, Renovamos programas de planes. Me toca estar en la renovación de los planes de estudio, entonces trabajamos para actualizar estos contenidos, para hacer las nuevas asignaturas con los chicos y en marzo, pues me hacen el honor de nombrarme jefe de carrera y pues de ahí estamos ahorita en, como todo, ¿no? En la fase de ver en dónde se quedó, seguir con los proyectos, buscar, yo creo que un gran reto de esta administración es buscar las especializaciones o el posgrado que estamos muy limitados, no tan solo como UNAM, sino como gremio. No Ok, tenemos tantas opciones de posgrado. Tenemos afortunadamente muchos diplomados, la mayoría son nuestros, pero bueno, tenemos muchos diplomados, pero como tal, para aspirar a un grado, si mi memoria no me falla, está ahorita la maestría de Aguascalientes, que cambió de nombre, y está la especialidad del Politécnico, pero de ahí en fuera no tenemos más.
Esos diplomados que ofrecen ustedes, ¿en qué son, maestro? ¿Y alguno tendría la posibilidad de ser opción de titulación? Sí, claro, de hecho, hablando de la universidad como tal, de Iztacala, todos los diplomados de optometría son de opción a titulación para los egresados de la carrera de optometría de Iztacala, Es un pero detalle son abiertos. importante para la comunidad que nos escucha, perdónenme que lo interrumpa. No, no, Ahí claro. lo están ustedes escuchando de parte del maestro Aarón Bautista, jefe de la carrera de optometría en Iztacala. Todos los diplomados que se ofrecen en la facultad son opción para titulación para los egresados de ese plantel, para quienes hayan cursado la licenciatura en optometría ahí mismo en Iztacala. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, apuntarlo entre las opciones a considerar, porque en algún momento probablemente sea pues una decisión que ustedes puedan tomar. Entonces es importante que lo sepan. ¿En qué son los diplomados, maestro? Los diplomas, bueno, tenemos diplomados en adaptación de lentes de contacto, cirugía refractiva, en farmacología y terapéutica ocular, en óptica biomédica, en diagnóstico y tratamiento de ectasia corneal, en síndrome metabólico, en habilitación de pacientes con visión baja, pediátricos y habilitación de pacientes con visión baja geriátricos, en Ok. prótesis oculares y lentes de contacto escleral y terapia visual, terapia y rehabilitación visual. Son Son los que tenemos hasta ahorita. muchas opciones de diversa naturaleza, entonces le podrían interesar, pues yo creo que a estudiantes con diferentes perfiles y con diferentes inquietudes, pues, ¿no? La oferta me da la impresión de que es vasta. Sí, la verdad es que, bueno, ahí a inquietud y ánimo de cada uno de los profesores de las áreas pues han empujado de modo que haya opciones para cualquier perfil clínico que busque. Digo, sabemos que la optometría es un área rica en perfiles clínicos, pero también pues hay que aceptar que no somos todólogos, ¿no? Entonces, Claro. hay áreas que nos gustan o que se nos dan y al revés, ¿no? Entonces, en esta finalidad hay opción para todas las áreas del conocimiento clínico para que puedan seguir preparándose. Este sería, como nos comentaba usted, uno de los proyectos más importantes ahora que está al frente de la jefatura de carrera ahí en Iztacala. Bueno, estos diplomados ya existen. Se han trabajado a lo largo de, si mal no recuerdo, casi 10 años. Han ido avanzando paulatinamente y actualmente estamos en la búsqueda de la especialización. La especialización. ¿Nos puede comentar un poquito más al respecto? ¿Cuál es el estatus? En qué momento se encuentra este proyecto? Ahí sí, la verdad, estamos en un proyecto en la fase administrativa, totalmente Ok, administrativa. Dependemos de obviamente todos los requerimientos que ponga la misma universidad. O sea, al final de cuentas no depende solo de optometría ni solo de Iztacala, sino de toda la UNAM y es un proceso largo que confiamos podamos concluir, ¿no? Pero es un proceso largo. seguramente largo y tedioso, pero es la base sobre la que se va a asentar el resto del proyecto. Entonces habrá que acometerlo eh, pues con el mejor ánimo posible, ¿no? Porque Claro. pues finalmente sin esa base no puede existir nada de lo demás que vendrá, que será seguramente mucho más interesante, mucho más atractivo, pero alguien tiene que hacerlo y es bueno saber que una persona comprometida con la fe Sistacala está justamente al frente de este proyecto. Muchas gracias. Ahí estamos. Pues un día a la vez, maestro. Así Muchísimas es. gracias por haber estado con nosotros. Quiero preguntarle antes de terminar por un punto muy interesante que veo yo aquí en su currículo. Dice que usted fue instructor en el Diplomado de Farmacología y Terapéutica Ocular de 2012 a 2020. Usted muy probablemente con este antecedente, yo quiero pensar que está al tanto de los esfuerzos que ha encabezado Consejo Optometría México y otros integrantes de la comunidad de optometría aquí en nuestro país por modificar el artículo 28 bis de la Ley General de Salud. Sí, bueno, obviamente pues van llegando estas situaciones de modificaciones que son necesarias. Ahí yo creo que estamos en un escenario complejo porque creo que todos los que estudiamos la licenciatura, no importa si es UNAM, Politécnico, Aguascalientes, todos hemos sido formados y tenemos las habilidades académicas, conceptuales, para llevar a cabo las funciones que llevamos. Sin embargo, pues la ley no nos permite hacer esa parte. Y entonces entramos, en mi opinión, entramos en este debate, ¿no? Entre la ética de que
lo tengo que hacer porque lo sé hacer y además porque la población lo demanda, Claro. pero la ley no me lo permite, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante lograr estos avances porque sí tenemos la capacidad, pero también debemos ser respetuosos. Yo creo que el optometrista de licenciatura tenemos ese gusanito, esa espinita clavada de que el oftalmólogo nos tiene encerrado en un espacio muy pequeño porque no conoce. Afortunadamente, actualmente ya se está despejando esto, ya empiezan a confiar en nosotros y eso es muy bueno. Pero nosotros también decimos, pero es que hay otros o técnicos o prácticos que hacen el trabajo de nuestro campo. Y entonces pedimos que respeten el de aquí, pero de repente se nos olvida que nosotros debemos respetar el de acá. Entonces estamos en un escenario muy complejo porque por supuesto que somos capaces, pero mientras la ley no lo permita, deberíamos ser respetuosos. Que eso creo yo Esa es al mi opinión. final es lo más importante. La primera parte de su enunciado, tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, tenemos el talento, sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, estamos en una situación dilemática, por lo que bien comenta usted también, la ley dice tal o cual cosa. Entonces, quizá, pues la idea sería, como se ha intentado a lo largo de estos años, sumar esfuerzos, hacer comunidad y buscar, porque efectivamente los legisladores entren en razón, comprendan este escenario, esta realidad y en ese sentido, pues trabajen para hacer posible la modificación del artículo 28 bis, que nos dejaría a quienes formamos parte de esta comunidad ya con la conciencia mucho más tranquila y entonces sí ya con la posibilidad de entrar de lleno a este tema que, como bien comenta usted, pues es una necesidad de parte de la población. La población necesita, los pacientes necesitan efectivamente tener acceso a algunas opciones de tratamiento. Los optometristas están capacitados para brindárselas, pero está este escollo ahí en materia legislativa que nos tiene un poco paralizados. Sin embargo, con este ánimo, pues digamos, tenemos ya parte de la batalla ganada y nada más que empujar un poquito más para que cuanto antes podamos lograr esta modificación. Sí, como bien decías tú, hablando del proyecto de especialización, ¿no? Es la parte burocrática, es la parte pesada, es la parte que deja mucho, pero si se consigue, pues yo creo que es el cimiento para lo que viene, ¿no? Efectivamente, pues seguiremos en esa batalla, lo vamos a conseguir como ya hemos conseguido buenos resultados en algunas otras, así es que, bueno, pues muchas gracias por su testimonio, maestro, nos inspira y sobre todo nos da esta seguridad y este respaldo de que efectivamente se ha estudiado en la carrera lo necesario para poder cumplir con esta labor. Maestro Aarón Bautista, jefe de la carrera en optometría en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un último mensaje a manera de cierre que nos quiera compartir. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Espero haya sido algo útil lo que platicamos aquí. Y pues, como mensaje, yo creo que simplemente es eso. Como optometristas, dijiste una palabra que nos cuesta trabajo y hay que reconocerlo, hacer comunidad. ¿No? No somos capaces de hacer la comunidad médica, por ejemplo, oftalmológica. Yo creo que deberíamos de buscar eso, hacer comunidad, porque los esfuerzos individuales son loables, son plausibles, pero no llegan lejos. Todos en junto quizá podríamos hacer mucho más. Muchísimas gracias, maestro, por ese mensaje. Ojalá que como comunidad efectivamente lo hagamos nuestro y lo pongamos en práctica en nuestro día a día. Maestro Aarón Bautista, gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación nuevamente, Luis. Buena tarde y hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. pronto, que estén bien. Y es así como llegamos al final de esta entrevista. Les agradecemos mucho el favor de su compañía. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí aparecen en este cintillo abajo de su pantalla en nombre del doctor Abraham Bromberg, presidente del Consejo de Optometría México, de Norma Hernández, de Sandra Hernández. Yo soy Luis Torres Albarrán y les agradezco mucho el que nos hayan acompañado. Les invito a que estén muy pendientes aquí mismo en las redes sociales del Consejo de Optometría México de nuestra próxima entrevista. Que tengan muy buena tarde y hasta la próxima.